¿qué tal? ¿Cómo están? 17:03. Bienvenidos al noticiero central de este día 1 de mayo, día feriado en que conmemoramos a todos los obreros del mundo, afectados también de una u otra forma por toda esta situación de pandemia. Nuestras congratulaciones y nuestro afectuoso saludo al plantel del SNT, C9N, a los compañeros también de RQP, a aquellos compañeros que también están con alguna licencia laboral. Lógicamente eso afecta a varias empresas. De hecho, estamos en una situación muy difícil de la que estamos tratando de salir sin lugar a dudas, con el esfuerzo de cada uno de ustedes también acompañándonos desde sus hogares. Así es que nuestro respeto a todos los compañeros en este Día del Trabajador. Aníbal Espíndola, por ejemplo, está gozando de una merecida licencia laboral, le corresponde este día 1 de mayo. Vamos a estar pendientes también del decreto reglamentario que hace relación a la fase 1 de esta anunciada cuarentena inteligente, anunciada a partir del próximo lunes 4 de mayo, que anuncian las autoridades del Poder Ejecutivo, las autoridades de salud pública también. Se anuncia una conferencia de prensa a las 19, si no estoy equivocado, sobre ese tema también. Y vamos a ir desarrollando con ustedes los temas principales de esta jornada especial, cerrando esta semana laboral, por utilizar un término, pero iniciando este quinto mes del año. ¿Qué les parece si actualizamos ya los datos del tiempo? Una tarde agradable, tuvimos alguna que otra llovizna en gran parte del territorio nacional, digamos, pero muy leve. A estas horas temperatura agradable, 22 grados, la sensación térmica también es la misma, agradable también, de 22 grados. La humedad del 66%, vientos de dirección sureste. A estas horas a 13 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta tarde, persistirá prácticamente la misma condición, con posibilidad de algunas precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Incluso en horas de la noche se prevén algunas precipitaciones dispersas y aisladas, lógicamente. La variación de la temperatura, decimos ahora 22, bajaría luego a 20 grados y 17, que es la mínima estimada para mañana sábado. Ya les comentamos la proyección para los próximos días, este fin de semana concretamente. Mañana sábado 17 de mínima, 28 grados es la máxima estimada, un día que irá de fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, con vientos del sureste, con precipitaciones dispersas, pero luego mejorando. El día domingo fresco también a las primeras horas, luego ya un poco más cálido, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos de dirección variable. 17 es la mínima estimada y 30 grados la máxima estimada para el domingo. El día lunes se prevé un día cálido a caluroso ya, con cielo mayormente nublado, con vientos del norte. Luego variables, precipitaciones dispersas y ocasionales, tormentas eléctricas, 21 grados de mínima y 33 es la máxima estimada. Y atención que el día martes nuevamente gira la condición climática. Se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de solamente 28. Un día cálido a fresco. Cielo mayormente nublado, vientos variables, luego moderados del sur para ese día martes. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, repito, la máxima estimada solamente 28 grados para ese martes de la próxima semana. Y repasamos también la tabla de cotizaciones. Si bien hoy no hubo actividad oficial en el mercado cambiario, así se presenta la pizarra de las principales monedas extranjeras. El dólar en alza en la compra 6.320, en la venta 6.420 guaraníes. El euro se mantiene estable, 6.200 en la compra, 6.900 guaraníes a la venta. El peso argentino continúa a la baja, solamente 45 guaraníes a la compra y 70 guaraníes apenas a la venta. La moneda brasileña, el real en este caso, se mantiene estable por de pronto, 1.100 guaraníes en la compra y 1.240 guaraníes a la venta.
9 minutos, hoy habló con nosotros nuevamente el doctor Juan Carlos Portillo, director de hospitales del Ministerio de Salud Pública, precisamente anunciando cómo se va a implementar la llamada fase 1 a partir del próximo lunes 4 de mayo. ¿Cuáles serían las actividades permitidas? ¿En qué términos? Las limitaciones, las restricciones a seguir teniendo en cuenta. Esto es lo que nos decía el doctor Portillo respecto a esta cuarentena inteligente que ojalá realmente genere conciencia en la población y no se convierta en un verdadero carnaval, que es el temor también de muchas personas. Efectivamente, se van a permitir las actividades en espacios abiertos, al aire libre, en parques, plazas que existen. Se va a instar a las autoridades municipales a eventualmente habilitar algunos de estos espacios donde normalmente no existan suficientes áreas, digamos, pero con ciertas medidas también de carácter de control. Por ejemplo, se va a prever una restricción en el horario para las personas de riesgo, 60 o más años, portadoras de afección crónica, de manera que puedan salir de 6 a 8 de la mañana. Y se va a permitir a personas de 10 a 59 años la realización de actividades físicas de 9 a 19, para que se tenga una idea, ¿verdad? Ese tipo de situaciones van a estar previstas como para ordenar el desarrollo de las actividades. Se va a restringir también la cantidad de personas integrantes de un núcleo familiar que pudieran salir a realizar estas actividades, un adulto y un menor cada vez, por ejemplo. También en lo relacionado a qué tipo de actividades desarrollar y básicamente caminar, trotar en una primera etapa, en esta fase 1. ¿Tapabocas sí o no en eso? Sí. Sí o sí. La gente, por ejemplo, bueno, hay que plantear bien digamos, los escenarios posibles. Ajá. En el tal vez ideal, uno de mis hijos, salimos a un espacio público y no existe la posibilidad de que nos encontremos con terceras personas. Podremos hacer nuestra actividad sin tapabocas. Si es inevitable que nos encontremos con otras personas que están compartiendo a la misma hora el mismo espacio, necesariamente tenemos que portar tapabocas. Eso es categórico. A los que corren, además del distanciamiento físico recomendado de 2 metros en condiciones de reposo, hay que agregar unos 10 a 20 metros de distanciamiento entre corredores o entre personas que compartan la misma actividad, ya que el jadeo, la respiración acelerada, genera aerosoles que pudieran diseminarse en el entorno y eventualmente servir de vehículo para el contagio. Va a ser importante que si vemos que alguien va a subir a un colectivo de transporte público y que no tiene tapabocas, y si no dispone del insumo, y probablemente la recomendación debe ser que se baje, que no suba. ¿Hay posibilidad o no, o todavía se está estudiando de que los universitarios vuelvan? Todavía no están previstos para ninguna de las 4 fases. Hay que tener en cuenta que la actividad educativa, académica, de cualquiera de los niveles, genera contacto físico próximo, aglomeración en aulas. Entonces, la actividad académica presencial en principio no está previsto que sea incorporada a ninguna de las fases. La consulta, por ejemplo, de la gente que tiene playa de vehículos. ¿Cómo van a trabajar ellos por un lado y cómo se mantiene ahí el ambiente en los lugares de trabajo? El comercio, básicamente, en el caso de profesionales independientes o las actividades comerciales en general, se pueden hacer mediante la atención a domicilio o a través de un servicio de delivery, ¿verdad? Entonces, en el caso de una playa de autovehículos no está permitido que atienda al público. Eventualmente se puede, compartir un catálogo por internet, por WhatsApp, por citar algún ejemplo de aplicación que permite compartir información. Y por vía telefónica se puede eventualmente agendar
la demostración de algún vehículo de interés de un potencial cliente a domicilio, no en el local de la playa. Peluquería a domicilio, ninguna posibilidad de que funcione, digamos, abierta al público. Ni por agendamiento, por ejemplo. Ni por agendamiento. Y esto tiene un contexto epidemiológico que justifica la implementación de esta manera. Cuando se atiende en un local propio, yo, prestador de servicio, puedo tomar todas las precauciones en lo que se refiere al cuidado, protección personal y desinfección del entorno. Pero va a venir gente a mi local, puede darse una aglomeración de personas, eventualmente puede ser que las otras personas no tomen todas las precauciones en cuanto a prevención y protección se refiere. Entonces, el escenario de un lugar de prestación de servicio, peluquería por ejemplo, plantea un riesgo mayor de exposición al contagio. Lo que tiene que ver con talleres mecánicos, ¿cómo se hace con ellos? Y básicamente allí tendrá que optarse por la opción de atención a domicilio. No se va a permitir, van a poder trabajar a puerta cerrada. Yo, mecánico, voy a poder irme hasta el lugar del domicilio del cliente, retirar el vehículo, llevarlo a mi taller, a puerta cerrada a trabajar. Cuando termino la reparación, contacto con el cliente, coordino y le llevo y le dejo el servicio. Sería una combinación de atención a domicilio y delivery, digamos, ¿verdad? Pues yo voy a retirar y después voy a devolver el vehículo. Bueno, parte de la explicación que daba el director de Servicios de Salud, el doctor Juan Carlos Portillo, quien también habló sobre otras cuestiones que vamos a ir ampliando con ustedes. Ya este tema que lo hablábamos en la víspera también, el caso de este menor de edad, esta criatura de apenas 2 años que fue diagnosticado con COVID positivo en la zona de Santa Rosa del Aguaraí, esto en el departamento de San Pedro, y que derivó también en la cuarentena de todo el personal de salud que estuvo atendiendo a esta criatura. De esta forma suman 5 los casos de coronavirus en el segundo departamento, aclarándose que los 4 casos corresponden a personas que llegaron del exterior y ahora se suma entonces el de este niño recientemente confirmado con COVID positivo. Alerta en el departamento de San Pedro. El último caso es el de un niño de 2 años de Santa Rosa del Aguaraí, quien dio positivo a la enfermedad. Con esto sumarían 5 casos en el departamento de San Pedro. 4 de ellos son personas que volvieron del exterior y el del niño aún no tendría nexo, aunque se presume que los padres no habrían aportado toda la información sobre un posible contagio en el Brasil, donde habrían estado días atrás. Estamos haciendo la investigación a través de Vigilancia de la Salud. Están los epidemiólogos de Santa Rosa, de la segunda región sanitaria, también el personal sanitario, y en este caso también vamos a tener el apoyo a nivel central de la respuesta rápida de vigilancia epidemiológica, y estamos trabajando ya desde este momento en que hemos recibido los reportes de vigilancia de la salud. Doctor, ¿y los padres de este menor en qué estado se encuentran? ¿Ellos no presentan síntomas? ¿Ya fueron sometidos a las pruebas también? Sí, estamos en la investigación y vamos a realizar las pruebas a todos los contactos, y en este caso a los padres, a los familiares, ¿verdad? A todos los contactos familiares, y también si tuvieron contacto con el personal sanitario. Casi 15 personas miembros de la familia del pequeño, incluido personal de Blanco, que habría entrado en contacto con el menor, ya se encuentran aislados y en constante supervisión para evitar el masivo contagio. El protocolo dice, ¿verdad?, que hay que hacer el control de foco y el bloqueo de todos los contactos, y tenemos que realizar también las pruebas a todos los contactos para poder descartar una nueva posible aparición de COVID dentro de nuestro departamento. ¿Sería área rural de Santa Rosa o del casco urbano? Es de aledaño a
al distrito de Santa Rosa. El último paciente de 2 años con COVID se encuentra internado pero en buen estado de salud. Las demás personas que dieron positivo se encuentran en cuarentena en un albergue ubicado en la ciudad de Capíbaret. Específicamente también responsabilizamos directamente a las autoridades sanitarias por los hechos de falta de asistencia y protección de los trabajadores de blanco y por el riesgo de vida expuesto en el lugar de servicio prestado, lo cual consideramos gravemente un atentado en contra de la vida de los trabajadores de la institución, porque no hace más de un mes que se habilitó como hospital de referencia para recibir los sospechosos y también pacientes con problemas respiratorios y no se lo proveyeron de los insumos correspondientes también los equipos de seguridad. Por eso consideramos un atentado ante la vida de los profesionales. Teniendo en cuenta que 30 funcionarios personales de blanco quedaron aislados y el hospital con el mínimo de trabajadores, el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital emitió un comunicado donde solicitan asistencia urgente al Ministerio de Salud y al Ministro del Interior mayor apoyo a las comisarías de San Pedro. Dándole apoyo a nuestros trabajadores de blanco, como bien sabemos que no recibieron los equipos de bioseguridad correspondientes. Por tanto, como lo mencionaba, ya tenemos a varios trabajadores de blanco en aislamiento. Algunos están guardando ya cuarentena en su respectivo domicilio y otros le estamos buscando un lugar donde vamos a aislarle en este momento. Nosotros decidimos que guardarían cuarentena, entonces una cuadra, una zona, un barrio completo estaría guardando cuarentena. Todo un barrio de Santa Rosa de la Guaragüe quedó en cuarentena y se solicita mayor contratación de personal de blanco, pues debería haber reemplazos para los que quedaron en confinamiento por el último caso registrado. Y sobre esta misma situación también fue consultado el doctor Juan Carlos Portillo respecto al caso que se detectó en Santa Rosa del Aguaraí, la preocupación no solamente de la comunidad, sino también, como ustedes estaban viendo, del personal de blanco, del personal de salud, del personal sanitario, que está en la primera línea, recordando que prácticamente una treintena de profesionales tuvieron que ser apartados para que puedan cumplir su cuarentena y se requiere, lógicamente, que sean reemplazados, sustituidos por otros profesionales. Igualmente están requiriendo que reciban o recibir en este caso la cantidad suficiente de equipos de protección y de bioseguridad. No obstante, el doctor Portillo dijo, o tratando de transmitir tranquilidad, señalaba de que más del 50% de los casos positivos de COVID-19 en nuestro país se dieron por contagios en el exterior y que pese a las estadísticas que hasta ahora tenemos, se tiene la situación bajo control. Bien, en un primer momento se tuvo como información epidemiológica que este paciente menor no tenía ningún nexo con algún caso previamente diagnosticado, lo cual terminó por desmentirse y saltó, digamos, el dato de que el padre habría estado trabajando en Brasil y alrededor de la Semana Santa estuvo por el país. Inclusive en ese entorno familiar se organizó un encuentro social que incluyó como invitados a gente más allá del entorno familiar, lo cual habla un poco también de la irresponsabilidad en ese sentido ciudadana, ¿verdad? Porque este tipo de actividades está restringido, no debería realizarse y peor aún, omitir información que es relevante y determinante para el eventual manejo epidemiológico de una situación en este estado de pandemia es algo que realmente es preocupante. Entonces, desde esta mañana, bien temprano, hay un equipo de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, un equipo de respuesta rápida que está en la zona, se está encargando de recabar toda la información para construir el mapa epidemiológico de contactos en torno a esta familia, ya no tanto alrededor del paciente menor, y eventualmente hacer las recomendaciones necesarias para el bloqueo, de manera a evitar que este lugar, esta localidad se convierta en un foco de propagación al resto del territorio en este contexto de pandemia. En
en el esquema de distribución de equipos de protección personal, en la 10ª distribución hecha en lo que va de este tiempo, el Hospital de Santa Rosa recibió, a modo de ejemplo, 12.500 mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Lo que estamos recomendando básicamente es una, verificación del nivel de exposición de los funcionarios que tuvieron directa o indirectamente algún tipo de contacto con este paciente que llegó al hospital, y definir si efectivamente 30 es el número de personas que debe mantener la cuarentena, o eso debe ser ajustado en base a los escenarios epidemiológicos que están previstos para este tipo de situaciones. Y se va a actuar como se debe actuar, y sobre todo teniendo como prioridad la protección, la salvaguarda del personal sanitario. Lo que explicaba en la jornada de este viernes el doctor Juan Carlos Portillo. Veníamos hablando también a lo largo de estos días del ingreso permanente de compatriotas procedentes de distintas zonas del Brasil a través del Puente de la Amistad. Paraguayos llegados principalmente de zonas del estado de São Paulo y otros estados aledaños, incluso otros estados más alejados en la zona del centro del territorio brasileño. Y en las últimas 24 horas al menos no se reportaba más la presencia de compatriotas, pues los llegados ya habían sido derivados a distintos albergues en unidades militares principalmente y otros sitios establecidos por las autoridades de salud pública. Pero esta tarde, 1 de mayo, nuevamente estamos observando estas imágenes que compartimos con ustedes. Más paraguayos en la zona del Puente de la Amistad. Mira, porque os creo a la está ahí todo. Antes ya yo ayuda a tema porque entregaba. Se nos está lluvia paga te tengo que llegar mañana anda y útil a veces va a ser te va a la mitad la a ver la mitad ya la mitad más de 60 personas van a sufrir muy cuñada y cuñada. Buenas tardes los amigos, yo me llamo Ismael Fernández. A ver, hoy me he parado Puente de la Amistad a recoger ayuda a los gobiernos, especialmente al intendente de Capivari. Me trae Capivari a ver a llamaron a ver dónde puede ayudar. Mirando a los muchachos que están sufriendo. A ver, o que está y ahora palo está anda después la ayuda a ver. Más a ver. Ya no está más eso que jabe y formar la situación a mi compañero. Llegó la ayuda a la ciudadanía, cualquier gobierno esa a video, porque y esto uno está, y esto y ahora palo está a ver llamo hija a después la ayuda a ese compañero. Ya va a ser lo estaba sufrir a ver con sa y mucho la cual o pipa y bate mira porque os creo a la situación está ahí esto y antes ya yo ayuda a tema porque entregaba. Y así como estamos viendo y escuchando el relato de este compatriota, así están un grupo de 60 paraguayos, veíamos niños inclusive también apostados allí en el puente de la Amistad, Amistad precisamente de ese paso internacional en Ciudad del Este. Se espera que en las próximas horas también las autoridades de salud pública y de migraciones puedan realizar los trámites para permitir el ingreso. Pedía el reporte, el compatriota pedía en su reporte, por ejemplo, la intermediación del intendente de Capivari. Suponemos que son la mayoría de estos que están allí, los compatriotas procedentes de esa zona norte del país, que llegaron de la zona del Brasil y están ahí varados, apostados en esas condiciones, en medio también de esta inclemencia del tiempo que estamos teniendo este viernes y que podría recrudecerse incluso este fin de semana. Y del puente pasamos también a hablar
de lo que se ha detectado en Paraguarí, porque las autoridades de la 9ª región sanitaria confirmaron hoy que 2 personas asintomáticas dieron positivo a COVID-19. Son los connacionales que vinieron no del Brasil, sino de territorio argentino, de la zona de Río Negro, y que se encuentran cumpliendo la cuarentena entonces en ese albergue habilitado en el Comando de Artillería. Esto en el departamento de Paraguarí. Son 2 jóvenes que dieron positivo, se encuentran sin ningún síntoma y estables de salud, pero ya fueron aislados del resto de otros 49 compatriotas que llegaron este martes al Comando de Artillería en Paraguarí. El doctor Osmar Galeano informó que dieron positivo a COVID-19, son jóvenes de 19 y 25 años de edad, no presentan ningún síntoma, no tienen fiebre ni tos, clínicamente están bien. No obstante, al dar positivo, lógicamente fueron aislados del resto de los demás compatriotas. Casi 50 entonces que están allí cumpliendo su cuarentena en la unidad castrense en la ciudad de Paraguarí. Vamos a hablar de este accidente de tránsito que ocurrió en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, dejó 3 heridos. El hecho se registró en la madrugada de hoy, intervinieron bomberos voluntarios de la zona, vehículo que transitaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control precisamente del rodado, pasó al carril contrario, por lo que durante el rescate el tránsito tuvo que ser interrumpido. Un grave vuelco vehicular mantuvo atrapada a 2 personas por varias horas entre los cierros retorcidos. Ocurrió en horas de la madrugada de este viernes sobre la avenida Mariscal López, llegando a la ciclovía de San Lorenzo. Aproximadamente 4:30 de la mañana se da salida a los móviles, una colisión de vehículo, ¿verdad?, con atrapamientos. Llegamos al lugar, ya estaba la gente de la patrulla de la Policía Nacional. Personal, se pidió apoyo de otros personales ya que se requería de otros equipos para poder cortar el vehículo y extraer a las personas del habitáculo. Estaban atrapados dentro del vehículo el conductor, el acompañante. Uno de ellos salió despedido del vehículo, ¿verdad?, que fue el primero en ser atendido y derivado al centro asistencial aquí, al Hospital Regional de Calley. El resto del equipo siguió trabajando para la extracción de las personas que se encontraban dentro del habitáculo. Tuvimos la colaboración de los bomberos de la 11ª compañía, de Fernando Lamora, ¿verdad?, también de Capiatá, ya que se complicó un poco, como podrán ver en la postura, en la posición que quedó el vehículo. La parte trasera del vehículo se comprimió totalmente hacia la parte frontal. Entonces hizo que el trabajo sea más complicado y difícil. Se trabajó de esa manera para sacarlo rápidamente a las 2 personas, y ya el móvil de emergencias médicas se encontraba aquí en el lugar esperando para derivar al primero de los atrapados que salga, y posteriormente al segundo lo derivó la ambulancia de la 8ª compañía, ¿verdad?, que unos minutos después fue extraído también, ¿verdad? Trabajaron varias unidades para poder hacer este trabajo difícil y delicado en la jornada. Así es que más datos hasta ahí te puedo dar. Desde luego, como podrás ver, la violencia con la que queda el vehículo, la cantidad de hierros retorcidos, podemos presumir que hay lesiones que tal vez no podemos ver a simple vista, pero son de manera contundente, interna, seguramente, de algunos golpes internos que tenían tanto el conductor y el acompañante. Entonces, ellos ya están en emergencias médicas a cargo de los galenos en el lugar. En estas condiciones quedó el vehículo en el que iban a bordo 3 personas. De quienes se maneja la información se mantienen estables. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las circunstancias del siniestro.
En instantes ampliamos este otro siniestro vial que estamos compartiendo con ustedes en imágenes. Es el ramal que conduce desde Ipacaraí hacia Pirayú. Según las primeras informaciones, los primeros reportes que nos llegan de esa zona, el vehículo quedó allí en esa posición, luego de un aparatoso vuelco al costado de ese camino, de esa vía, de ese tramo. Repito, tramo Ipacaraí-Pirayú. Vamos a ampliar en instantes el vuelco de esta camioneta de color oscuro que circulaba. Vemos allí también que había un bache aparentemente en las inmediaciones donde se registró este percance, y vamos a ir ampliando. No sé si impactó con un motociclista, pero son los primeros datos que estamos teniendo y que, por supuesto, por la importancia de la información, ya adelantamos con ustedes. Sería en la zona de la compañía Paso Esperanza, según nos amplían también. Repetimos, siniestro vial, trayecto Ipacaraí-Pirayú. Hace instantes ampliamos. Y en este día feriado del 1 de mayo se produjo también una manifestación de un grupo importante de profesionales médicos que se congregaron allí sobre la avenida Mariscal López, frente a la residencia presidencial Mburu Villaroga, precisamente para reivindicar la reglamentación de la jubilación de los médicos. Cuestionaron que hasta el momento no se haya decretado la reglamentación que hace bastante tiempo vienen reclamando los profesionales de blanco. La protesta se realizó, repito, frente a la residencia presidencial. El primer reclamo de estos profesionales que están al frente de la lucha contra el coronavirus es una jubilación digna. Por ende, piden escalafonar los salarios y también una jubilación que incluya 30 años de aporte, y también, lógicamente, percibir el 100% del salario. No dejaron pasar esta oportunidad para hacer ver que los equipos de bioseguridad aún no han llegado también a varios hospitales. Es por eso que este importante grupo de médicos se manifestaba de esta manera frente a Mburu Villaroga. Claro, hoy es 1 de mayo, no podíamos dejar pasar esta fecha. Entendemos que los otros trabajadores no pudieron salir por la normativa vigente. Nosotros lo estamos haciendo respetando todas las normativas de seguridad. Y estamos también hablando en nombre de todos los trabajadores que tienen sus derechos negados hoy en Paraguay y que también tienen que reclamar en las centrales donde se encuentran o en los centros de trabajo donde se encuentran. Todo trabajador en este país tiene derecho a un lugar digno de trabajo con las condiciones adecuadas hoy, con los debidos equipos de bioseguridad, así como también una jubilación y una paga para que pueda sustentar a su familia. Doctora, para poder aclarar, esta manifestación acá frente a Mburu Villaroga atiende al pedido de ustedes con respecto a la jubilación médica y también están aprovechando para hacer sus reclamos pertinentes con respecto a la escasez de recursos sanitarios. Asimismo, nosotros tenemos muchos reclamos, pero hoy lo más acuciante, lo más preocupante es la ley de la jubilación médica, en donde nos sentimos totalmente ultrajados y violados nuestros derechos, ya que tenemos una ley que se promulgó hace un año y todavía no está reglamentada. Ya hemos hecho de todo, ya hemos conversado con el gobierno, ya nos hemos encadenado en Hacienda pidiendo esta reglamentación. Y había sancionado ya, ¿qué pasó? No, la ley está totalmente promulgada desde el año pasado, pasamos por diputados, senadores. La reglamentación. La reglamentación ya no tiene nada que ver, diputados, sino que depende totalmente del Ejecutivo, depende totalmente del Ministerio de Hacienda. Ellos tenían 120 días para reglamentar posterior a la promulgación y ya se han pasado un año de esa fecha. Tenemos médicos que ya se tendrían que ir con la ley nueva y todavía se siguen jubilando con la ley anterior, que significa una violación absoluta de los derechos del trabajador. Así como también venimos a reclamar
la no dotación de los equipos de bioseguridad dentro de los hospitales. Necesitamos esa respuesta de parte del Ministerio de cuándo estarán los equipos y si vamos a contar con el stock necesario para poder determinar cuál va a ser nuestro posicionamiento. Además de otros derechos como ser la igualdad en la carga horaria, médicos trabajando todavía el doble que otros médicos por el mismo sueldo. No tenemos un seguro de salud, solamente cobramos 300.000 guaraníes algunos médicos, un 40% no cobra absolutamente nada, no se cobra por desarraigo, por horarios nocturnos, por feriados, no tenemos un escalafonamiento. ¿Qué significa eso? Que aunque hayamos hecho cursos de posgrados, cobramos igual que un médico que recién salió de la facultad, sin importar inclusive la antigüedad que uno pueda llegar a tener, a diferencia de otros ministerios que incluso cobran por presentismo. ¿Hoy qué están pidiendo específicamente? ¿Que alguien se acerque a dialogar con ustedes? Nosotros hoy estamos pidiendo que alguien nos dé una respuesta de parte del gobierno de cuándo se va a reglamentar la ley de la jubilación médica. Y le hacemos responsable también al gobierno de cualquier muerte que pueda llegar a existir de colegas mayores a 60 años que ya tendrían que estar jubilados y siguen trabajando dentro de los hospitales. Esa es la preocupación de ustedes. ¿Los médicos que están acá congregados en su mayoría son acá de Capital y Central o vendrían del interior? No, acá nosotros respetamos lo que es la cuarentena. Son médicos que viven en esta zona y muchos médicos ya en edad de jubilarse que podrían... Esa Santaní en una de las pancartas. Esta es una bandera que ellos nos enviaron en representación nada más, como apoyo. Pero estamos tratando en lo posible de no trasladarnos, pero también es imposible porque muchos médicos, para que ustedes sepan, se movilizan de ciudad a ciudad para poder llevar respuesta a algunas ciudades con que no cuentan con médicos. Bueno, ahora la opinión de ustedes con respecto a este esquema de corrupción y que afecta enormemente a salud pública en medio de esta pandemia. Y estamos totalmente indignados, ya conocemos que es un país totalmente corrupto. Vivimos la corrupción a diario al no contar con los equipos, con hospitales ni con infraestructura en los hospitales. ¿Ustedes siguen comprando esos bolsillos, el tema de los insumos? Seguimos comprando y también siguen donando equipos de bioseguridad a los hospitales. Los equipos que envían el ministerio todavía es insuficiente y se sigue regulando todavía estos equipos en los hospitales. Cambiamos de tema, hablamos de este incidente registrado en la zona sur del país, donde dos sujetos que se encontraban bajo efectos del alcohol atropellaron literalmente las barreras sanitarias sobre las rutas 6 y 1 respectivamente. Luego de ser perseguidos por las autoridades fueron reducidos y puestos a disposición de la Fiscalía. Alcoholizados al volante fueron detenidos tras atropellar las barreras sanitarias que se realizan sobre Ruta 6 y Ruta Nacional número 1. Pusieron en peligro la vida de los que estaban trabajando en estos lugares y luego de ser detenidos dieron positivo a la prueba de alcotés. Efectivamente, anoche tuvimos dos novedades. Uno en la Ruta Sexta, en donde una camioneta de la marca Nissan, conducido por Marcelo Fabián Marsut Santa Cruz, paraguayo soltero de 35 años de edad, atropelló la barrera del puesto de control de ese lugar y fue perseguido por personal policial. Posteriormente fue alcanzado y conducido hasta el puesto de control, donde la fiscal de turno, Lorena Castelví, dispuso la remisión del mismo hasta la comisaría 59 del barrio Santa María. Y el otro puesto de control, también Ruta 1, fue atropellado por una persona con una automóvil Toyota Beat de color azul, que circulaba de Encarnación hacia Coronel Bogado, siendo perseguido por personal nuestro. Fue alcanzado en el puesto de peaje de Coronel Bogado
y fue detenido, conducido hasta la comisaría sexta de Coronel Bogado, posteriormente por disposición del fiscal de turno Carlos Gómez, fue remitido hasta la comisaría primera. El mismo se trata de Darío Eduardo Vera Maidana, nacionalidad paraguaya, casado, 38 años de edad, docente domiciliado en el barrio El Maestro de Cambureta, en donde ambos conductores dieron alcoté positivo, el primero de la ruta sexta 0,380 miligramos y el segundo de la ruta 1 también alcoté positivo 0,690 miligramos. Ambos conductores se encuentran ya a disposición de la Fiscalía en la respectiva comisaría que le mencioné. Los detenidos ya fueron imputados por la Fiscalía por violar la cuarentena y por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Estos están a disposición de la justicia. Y recién hablábamos de la situación difícil de compatriotas en la zona del Puente de la Amistad, pero en contrapartida destacamos este gesto de compatriotas que llegaron también del exterior y que cumplen su cuarentena sanitaria en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, Academia allí en Capiatá. Decidieron hoy en este Día del Trabajador homenajear a enfermeras y militares que los cuidan mientras cumplen su condición de aislamiento con una canción bastante emotiva, carteles también. Hicieron llegar de esta manera entonces un emotivo homenaje. Los que están guardando cuarentena en la academia. Docente domiciliado en el barrio El Maestro de Cambureta, en donde ambos conductores dieron... Yo no le escucho. La noche tibia nos conocimos. El dorado azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Dejas melodías en mí. Dígale, Estados Unidos, por tu familia. Dice que elimina hasta el 99,9% de la usa Pino Leche en todas las superficies de tu hogar. Desinfecta pisos, cocinas, baños y objetos de alto tráfico. Quédate en casa con Pino Leche, un producto hecho por manos paraguayas. Pino Leche, aroma y protección que cuidan a tu familia. Hasta la zona este del país, donde en la jornada de hoy se registró una importante manifestación, una gran cantidad de personas que se congregó a bordo de sus vehículos y con bocinazos, donde frente a la sede de la Municipalidad de Ciudad del Este para apoyar la labor del jefe comunal Miguel Prieto y también en este caso reclamar acciones más firmes en la lucha contra el coronavirus.
exigiendo objetividad y por sobre todas las cosas una buena actuación fiscal. Pobladores de Ciudad del Este se manifestaron frente a la municipalidad de dicha ciudad en respaldo de la gestión del intendente municipal Miguel Prieto. La Fiscalía y la Contraloría puedan actuar objetivamente para dar respuesta a la gente. No vamos a permitir más mafia que se instale acá en el municipio de Ciudad del Este, que ya tenemos una experiencia de más de 18 años. Los que saquearon Ciudad del Este están libres. Entonces ahora venimos a dar nuestro respaldo a la institucionalidad. Confiamos en la gestión de Miguel Prieto. Confiamos en la gestión de Miguel Prieto. ¿Qué están dando ustedes a esta hora? Estamos exigiendo dos cosas. Respaldar la gestión del intendente, ¿verdad? Y exigirle a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Contraloría, que pueda actuar objetivamente, que pueda perseguir a la gente que saqueó Ciudad del Este, como el clan Zacarías, por ejemplo, que están libres, con millones de dinero en su bolsillo, disfrutando la vida. Entonces, ahora venimos a exigir al Ministerio Público, a la Contraloría, que pueda actuar objetivamente. El pueblo esteño se despertó. Este es el pueblo esteño. No vamos a permitir que ningún corrupto de Asunción venga y quiera aprovecharse. Mafia ya le hicimos volar a Ciudad del Este. ¡Fuera mafia! ¡Fuera corrupto! No vamos a permitir que le saque al intendente legítimamente electo. Casi 40.000 votos. La mafia corrupta, el sistema no quiere aceptar, no quiere reconocer el valor de Miguel Prieto. Miguel Prieto construyó en un año lo que nunca hicieron durante los 17 años, nunca hicieron los Zacarías. Estamos indignados los esteños de la forma en que manipulan y quieren ponerle una cáscara de banana a este intendente. ¿Por qué? Porque está haciendo bien y eso molesta. Está destapando la olla de gente que realmente demuestra la gestión. Soy colorada y no niego, pero me decepcionan estos corruptos. Ladrones de guante blanco son mi partido. Eso es lo que le quiero decir. Y le apoyamos a este muchacho porque hace las cosas, se ve. Y mi partido jamás hicieron. Nada más entran para robarle al pueblo, a la ciudadanía. Largas filas de vehículos con carteles y mucha indignación. De esta manera se manifestaron los pobladores del este del país. El doctor José Fusillo estuvo anoche participando en el programa informativo 24 horas aquí por SNTS 9N, hablando también sobre la pandemia del COVID-19. Todos los detalles de la situación por la que están pasando los médicos, entre otras situaciones. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, doctor José Fusillo, llegó hasta el programa 24 horas para hablar sobre la situación por la que está atravesando el país, lo que representará la cuarentena inteligente que empezará a regir a partir de este lunes, 4 de mayo, y la sensación de desprotección que sienten los médicos. Bueno, yo creo que todos estamos pendientes de lo que va a ocurrir. Evidentemente era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Hay que sacar la cabeza debajo del agua lentamente. Esperemos que, y tenemos la esperanza nosotros de que lo vamos a ir haciendo bien al inicio, porque creo que hemos aprendido bastante en este tiempo de cuarentena, pero sí la preocupación ahora pasa más por el otro lado que estamos viendo ahora de la falta de insumos en los hospitales, que es un problema que justamente mostraron recién lo que está pasando en Santa Rosa de la Guaragüe. Creo que nuestros colegas y nosotros mismos aquí todavía nos sentimos un poco desprotegidos justamente con todo lo que pasó en estos días, aún más. Y eso se suma a que va a salir un 58-60% probablemente de la población laboral el lunes. O sea, muchas personas que van a salir al mismo tiempo y que realmente allí creo que los organismos de control es lo que también yo creo que no sé si están totalmente adecuados para controlar justamente, valga la redundancia, eso. Otro de los puntos que decidió enfocar el doctor Fusillo involucra a los asintomáticos, ya que existen pacientes que jamás presentaron un solo síntoma, sin embargo dieron positivo a la enfermedad. Incluso tenemos que considerar que hay un importantísimo grupo, entre 30 y 50 podemos decir ahora, que no van a tener ningún síntoma o tal vez tengan síntomas
le decimos nosotros pausisintomáticos, es decir, síntomas que uno considera que no son nada, de repente un propio carraspeo, un dolorcito de cabeza, amaneció mareado un día, y simplemente esas cosas que el paciente considera que no son nada importantes, y esas son las personas que se consideran realmente asintomáticas, es decir, no consultan por ningún síntoma, de repente en los screening o porque se sabe que es contacto de alguien, se le hace la prueba y da positivo, ¿verdad? Eso aquí mismo, dentro de ya los 240 casos que tenemos, tuvimos un porcentaje bastante importante de asintomáticos también. Las personas que no presentan síntomas de la enfermedad son potencial fuente de propagación del virus. Es fundamental insistir con las medidas de higiene. La forma de presentación es muy heterogénea. Justamente eso es lo que hace que el personal de salud esté muy expuesto, porque de repente te viene un paciente que vos le preguntás en el triage, en la parte inicial de dónde dirigir los pacientes, le preguntás si tiene tos, fiebre o catarro y te dice que no. Entonces se le dirige a otro lado donde hay gente que tal vez no esté vestida con la forma correcta o adecuada para recibir pacientes con probable COVID. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología comentó que aún no existe un medicamento eficaz, pero que utilizan los remedios recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento, a la espera de la vacuna que podrá sanar al mundo. Yo creo que hasta tanto no tengamos una vacuna o hasta tanto no tengamos terminados los grandes trabajos que están en curso en este momento, que van a estar para fines de mayo, no vamos a tener una idea bien clara del tratamiento. 18,5 minutos, 22 grados de temperatura. Tenemos a continuación un contacto telefónico con el señor Pablo Candia. Él es presidente del gremio que nuclea a las empresas abastecedoras de agua potable. No sé si a nivel país, ya me va a corregir él, o en Gran Asunción. Don Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buenas tardes y feliz Día del Trabajador para hoy y para la audiencia. Igualmente, señor. Bueno, ¿qué pasa con las proveedoras de agua, las famosas aguaterías que operan principalmente en el departamento central, en aquellos sitios donde no llega la provisión por parte de la ESAP? Hay una ley de emergencia que se había reglamentado y creo que ustedes quedaron medio apartados de todo esto y sin embargo hay que seguir proveyendo el servicio vital a la población, ¿verdad? Sí, Silvio, mira que no solamente a nivel de la ubicación central estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una población de estamos cubriendo alrededor del 10% de la población en general. En realidad estamos hablando de una población alrededor de 750.000 personas como mínima, ¿verdad? De la que cubrimos, ¿verdad? No solamente a nivel central, sino a nivel país, ¿verdad? Estamos hablando a un nivel de 4.500 prestadores privados que hoy en día estamos corriendo el riesgo de bien o interrumpir o incluso cesar el servicio de agua potable que hoy en día es más que necesario, ¿verdad? Para todo este tema de la pandemia del COVID-19. Pablo, esto se debe principalmente a que se había habilitado a los usuarios la posibilidad de no abonar, por ejemplo, 2 o 3 meses de consumo o hay una disminución de hecho en el pago por parte de los clientes. No, de hecho que toda esta paralización económica que estamos sintiendo a nivel país nos afecta a todos, ¿verdad? Como todos bien sabemos que el sector privado se mueve según sus ingresos. Nosotros hasta hoy en día no tuvimos ninguna respuesta a nivel gubernamental, a nivel de gobierno. Nosotros llegamos a notificar mediante notas, hasta inclusive a la Presidencia de la República, Hacienda, Ministerio de Obras Públicas en su dirección, DAPSAM, ¿verdad? De que esto podía llegar a colapsar en caso de que ellos no nos tuvieran en cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de que de un principio en la ley de emergencia que ellos promulgaron, solamente
tuvieron en cuenta a ESAP, ¿verdad? Que es un solo prestador privado que inclusive solamente cubre ni gran parte, o sea, ni parte área central, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que nos tengan en cuenta, ¿verdad? Sabemos el gran esfuerzo que están haciendo todo el gobierno, entonces, por eso también que estamos pidiendo que le tengan en cuenta, porque si bien estamos hablando, no es un subsidio para nosotros, es un subsidio para esta parte de la ciudadanía que estamos hablando. ¿De qué cantidad de usuarios se puede hablar así en general? ¿Cuántos clientes aproximadamente ustedes tienen y que podrían verse afectados o resentidos en el servicio de agua potable, Pablo? Y mira, que nosotros estamos hablando de un porcentaje del 10% de cobertura a nivel país. 10% de cobertura a nivel país, eso es mucho. O sea, si estamos hablando en cantidad de población, estamos hablando entre como mínimo 750.000 personas a 800.000 personas. Y prácticamente no tiene ningún tipo de atención por parte de las autoridades superiores. No, hasta ahora no estamos teniendo. Si bien con antelación y con anticipo presentamos notas anticipándonos de que esto podía llegar a ocurrir, ¿verdad? Pero hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta. Y estas líneas de crédito que con garantías del FOGAPI o ustedes trabajan con entidades bancarias, cooperativas, contanos un poquito cómo se manejan la parte financiera también. Mira que nosotros hace años no estamos solamente manejando con entidades privadas, ¿verdad? Hasta hoy en día tratamos, y antes de esta pandemia, el año pasado, tratarnos de acercarnos al gobierno en el momento para tratar de conseguir créditos blandos para nuestros socios, inclusive no socios, para que puedan mejorar sus servicios, y no pudimos llegar a concretar, ¿verdad? Y en cuanto a esta pandemia, mucho menos, ¿verdad? Ahora solamente nos queda tratar de transcurrir, llegar a créditos que sean solamente directamente a la banca privada y ver cómo nos van, ¿verdad? Además de que la gente está teniendo dificultades para pagar por el consumo de su agua, ¿cuáles son los otros, y ustedes dependen exclusivamente de estos ingresos, supongo, cuáles son los gastos principales que tienen, por ejemplo, las prestadoras de servicio? No, o sea, como vos mencionaste bien, dependemos exclusivamente del pago del consumo de los usuarios, ¿verdad? Los costos fijos que nosotros tenemos son energía eléctrica, son materiales, que estamos hablando dentro de los materiales, hablamos de cloro, estamos hablando de motores, estamos hablando de caños, tenemos mano de obra, cosas que tenemos que cubrir sí o sí mensualmente, porque de lo contrario es imposible brindar un servicio. Y trabajadores que también dependen de ustedes, supongo. No, y estamos hablando de todo esto que estoy mencionando, estamos hablando unas 1.200 familias que dependen de este servicio que estamos brindando nosotros, ¿verdad? O sea, que el ingreso de 1.200 familias depende de que nosotros sigamos produciendo, ¿verdad? Porque si bien prácticamente somos unos productores de servicio. Ahora, ¿y está en riesgo realmente, Pablo, que ustedes continúen prestando el servicio, que el agua siga llegando a la gente en su domicilio? Y mira, dentro de este mes, que sí bien, podemos mencionar dentro de lo que yo puedo escuchar dentro de los socios, los que no son socios, podemos mencionar de que sí existió una buena colaboración por parte de nuestros usuarios en cuanto al pago, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en la posición de querer y poder obligar de que caen, ¿verdad? Si bien hicieron, ¿verdad? Y dentro de lo que pudieron, pero estamos hablando
hablando bien y pronto dentro de todos, ¿verdad? Estamos hablando de entre 1% estamos alrededor del 40 y 50% de morosidad dentro de los usuarios. Y no puedes obligarle al usuario que pague eso, ¿verdad? Claro, tampoco le puedes cortar así nomás. No. Por la ley de emergencia y no podemos, ¿verdad? O sea, ustedes están con una disminución importantísima en lo que significa la recaudación mensual y están atados a que no pueden tampoco cortar el suministro a los usuarios y tampoco hay respaldo desde el sector gubernamental. Totalmente. Es lo que seguimos hoy en día, hace tiempo, con tiempo solicitamos a los gobernantes, ¿verdad? Que nos tengan en cuenta para todo este tema, ¿verdad? Que bien, no es fácil solamente para nosotros, sino para toda la ciudadanía. Sí, señor. ¿Algo más, Pablo Candia? Mira, Silvio, mi único mensaje y último es pedirle solamente a los gobernantes que nos tengan en cuenta, ¿verdad? Que no solamente bien existe ESAP, que es el único proveedor privado, sino que estamos también estamos los proveedores privados. Sí. Están las comisiones vecinales, juntas vecinales que proveen también de agua para toda la ciudadanía. Efectivamente, estamos hablando de un servicio absolutamente esencial. Bueno, Pablo, ojalá realmente tengan alguna respuesta en los próximos días al inicio ya de este quinto mes del año. Muy gentil, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y cualquier cosa la van. Muchas gracias. Bueno, Pablo Candia, presidente de la Cámara Paraguaya del Agua. La realidad de estas prestadoras de servicio de agua potable, 750.000 personas prácticamente dependen de unos 4.500 pequeñas empresas a nivel nacional. 18:30, sin dudas toda la comunidad de Emboscada está pendiente de la situación de la pequeña Juliet, esta niña de 7 años que desapareció en extrañas circunstancias el pasado 15 de abril en la granja en la que se encontraba precisamente en compañía de su madre y su padrastro cuando jugaba con 2 cabras que luego aparecieron a unos 10 kilómetros del lugar. El fiscal Carlos Maldonado y su equipo realizaron ya varios allanamientos a la propiedad. Es una propiedad bastante extensa, de prácticamente 30 hectáreas, ante indicios de vestigios de sangre en varios lugares y en especial también en una camioneta que habría incursionado en la zona. Se analizan también videos de circuitos cerrados de las inmediaciones de este inmueble. Además de estas pruebas forenses y técnicas, el representante fiscal cuenta con declaraciones de la niñera de Juliet y de un trabajador también de la estancia, quienes aseguran que este ciudadano alemán, que es el padrastro, se impacientaba fácilmente con la criatura, debido a que la misma tiene capacidades diferentes, al tener dificultad de movimiento para caminar y un desarrollo mental de tan solo 4 años. Nuevamente hoy nuestro equipo periodístico se trasladó a esa zona de Emboscada y este es el material. Ego hoa cuela muy tepe don Adriano diáloga cuevete y diabeja de esa abeja oñe mi más regecha y pesave y a pedirle y otra la estaba pues la a peor escuela San Vicente Ferrer pe o hoa cueponando lamba es situación para ella pecatur la escuela pero ya por otra la hanwambe o agua se supe upe o hueruma ka pepete y diabe segura la se me la escuela para topa la Juliet a pedirle y agua se la diga tu iba cuidar sobre la membure la escuela pues así a cosa Algo 600 mensual lo paga tajacheve, a pedazo semanal lo paga un achele catón paga 150 semanal. A pepe ten día per o la oñen bota usted la no paga para se una semana. La una semana después a japa pues el no bupe le men la escuela. A upe y ese ya no cuida de más pues le membure. Pero la Juliela ascendió ya antes opeten y cariño se tere la hoja y juva y paja la osa no ya ellos inventado sobre cualquier persona y cuera mía pero la
mita cuñe y caramelos y cariñosa y tere la ore la escuela ve la profesor cuera entre la escuela no putaco pepe no entiende paso roje caso pele hilado a pesar de lo ni cariña vente lo vea se la porque la deja se la mitad y porte ve cama de hacer el hilado a los hijos ambas la o sucede pero la trato solamente de cuidar a su pe en la escuela. Sí, escuela pendencia la cuidan la pero a pesar de que tú ya ve o un ajebo y la mamujo hawi y se la aputa de agua cuidar su a pesar ya ve segura hace su roga vela o la o recoge a su vela y si lo la alguien no va a su la trato a que y su o era hata escuela ve ha pepe va yo Charlotte. Sí. Ha de hasta las 11 de putanas en 10. Primero un momento curi de 7 a 3. Haupei la directora ojo oñe la ministerio pe ha do guapo acá pe mita cuñe la de 7 a 3. Haupei mamo ojo de 7 a 11, la 11 sí o sí a 11. Haupei 10:30, 11 menos 20 me a la cocinera Serenoi. Ajá mongarula Juliepe ha upei la 11 a sí o sí 11 a la escuela porque o ahora o caro esta vez le hizo o recoger su vela a las 11 esta vez a tu nahani cuando fue yo o puta Julián en 10 hasta las 3 sí ahora hace su pe mamaro gabe porque las pues o sea las 3 las 11 la escuela o pe o sea la de membu sí se me o sea hace recoger yo porque mi sitio por la que tú me o las años la porque íbamos por los años, Juan. Sí. Pero la trato a las 11 ya tenía que ir a buscarle Lilian. Sí, las 11. Esta vez siendo hoy porque la obvia, a pesar de ellos ahora cogerle y trabajo, por tráfico de colectivo, camión, fuera, me han dicho que tú la vamos a la hora, pero pues ya a veces si la tarda vela no vamos a la hora. A veces la no vamos a ir a ver a las 11 o donde más la permite cuña y cuera pues otro las 3 pues se ve me butu ya vea o pues un peón a o lo retira agua pero con los últimos momentos permite cuña y tú ya vea colectivo venimos a manejar la Julián do vemos la escuela Juliet hubo tiempo que ocultarla de su droga hasta tarde. Algunas veces sí la persona que tú ya ves la voy yo le ají que si o puta se la hora y ve o pues ya ve la y se cuera o la hora coge yo la se droga no no antes que pe alemán no se na da cual yo la pesa sa yo iro sa ni eso porque y ya con la castellano da uso y la no guaraní no entendí pero ña Lili dice la porque gente pues ya con la trato la mitad pero pe alemán di no pe alemán pico ojo de pío de cada escuela pe ojo a que 2-3 metidas por ojo con la permita mi pe güero esa de ella la trato entre Juliet y el alemán senda esa por ahí la porque la va a ser ahí selando y la permita cuña porque la viste que sea mi maite permita cuña entre vea la pepe la profesora cuera entre profesor la su cuera oña la hoja no le me cuera pe pero ni mi mamá se ha puesto a ver se la pe Alemania como va pesa ahí se llama cría a la mitad que es la hija en 10 fuera pesa una vez doña esa año comportaba ya mo tu ha ko tu pe año tranquiliza ahora no es hija sube pesa sí pesa ya por la escuela ko tu pe ha año tranquiliza vive o no es hija la o cabe. Es decir que hay pues un 10 porque de mi más supe no la permita viste que se permita a mi maya se me bute ella ya no por lo menos la macria peisa bota pe manejo cueve por lo menos se recoge por la mitad se nace ahí la mitad no ni la se me bute ven allá pues la mitad no la allá pota peisa ya alemán el o no en día cuando no hija peisa que el oñe mal o ni comportaba yo ve Juliet que mo tu ha su ko tu pe ha oñe tranquiliza je ahora o no es hija su vela oca pero Julián comisite a mi sia Paula ya con niña de ca qua pa esta vez niña con Eva ya mo na con la mitad ta esa fue Juliet porque deja y juete porque deja coge ta
Cuimba Elan. Si areco 4 Cuimba Eja, Petén Cuña, Boja, mayor edad, más amo con la menor edad, pues areco en 10, na cuando de ojo, y mi hermana me andi cuiriamo, pues se lo maneja, pues ojo se ya ves y cuela y tú a cuá me andabe, ya mondoja o se llega ahora. Ajá, ya huerucho o la hermano mayor huerucho cuá bella se. Pero la en cariña pues te. Ah, porque viste se pretende por la cuña areco, ja. Hay botar bebé cuila cuña areco la 4 la cuimba. Además que se da yo la su hija huele se la se me voy año de la ayudan de se la mitad. Petin sa paitese. Semba ella semba petin baiteta se la mitad cuera, la mitad no cuela culpa de nada pues. De Shao Julián va ella reacciona. Ha tía. Ha ore pues escuela pe curi la pe se macria y amojina lo eso pe Juliet tranquilízate porque enseguida va a venir tu mamá. Le voy a llamar a tu mamá. Mamá no, tía sí. A pues ahora porque upare de la escuela pero yo manamba esa la isire ha no se emo la isundindo José Moy. Ha isundo quasi va vete la mi de ne mando a un la isire. Ha o ya pone pete o sapuca iba y pan de la mi yo la profesora. Sí. Ha endo quasi ne va vete le dice. Pero la cela, 18:39, vamos a establecer comunicación con el empresario, comerciante Iván Airaldi en la capital del Alto Paraná. De hecho, ellos habían emitido ya sendos pronunciamientos precisamente ante la acuciante situación, la nula actividad comercial como consecuencia del cierre de las fronteras, de la pandemia, que también golpea ampliamente a este importante sector de la economía que se mueve en la frontera este del país. Don Iván, buenas tardes, feliz Día del Trabajador, si cabe el término, de una manera bastante atípica hoy, ¿eh? Muy feliz día, muy buenas tardes también y gracias por el contacto. La verdad que hoy en el Día del Trabajador, este año lo estamos festejando de una manera dura, muchos ya con una desesperación, por así llamarlo, y buscando instalar una mesa de trabajo y de diálogo con el gobierno. Ya hemos manifestado de diferentes maneras nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones en este escenario que nos es tan complicado vivir por medio de cartas abiertas, videos, y ahora, el día de hoy, se lanzó un video más en donde se pide al señor presidente instalar una mesa de trabajo coordinada para poder paliar y salir juntos de esta gran problemática. La actividad comercial es prácticamente nula en Ciudad del Este, ¿no? Está nula, es desesperante nuestra realidad. Tenemos ya 1.300 contratos, o sea, puestos de trabajo cesantes y casi 5.000 ya desvinculados, a puestos de trabajo ya que ya no se van a volver a despedidos, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos que actuar de manera inmediata antes de que se nos presente un gran caos, una gran crisis financiera en época de paz. Nosotros queremos integrar una mesa de trabajo con el gobierno. Tenemos algunas medidas que hemos conciliado con varios sectores, porque si bien desde Ciudad del Este comenzaron los reclamos y las reivindicaciones, hay que reconocer que aquí hoy ya se sumaron varias empresas de otros lugares del país, como Cerda Encarnación, Salto del Guairá, Oviedo, Pedro Juan Caballero, Caguazú, Villarrica, y estamos coordinando acciones con todos ellos juntos para poder salir bien parados de esta situación y que esto no nos siga perjudicando más, porque no hay una previsibilidad de cuándo terminaría esta cuarentena, pero sí nosotros tenemos que establecer 3 ejes principales de trabajo que queremos coordinar con el gobierno, que vendría a ser el eje de la salud. Sí. Tenemos que tener aún los cuidados de salud, los cuidados sanitarios para poder trabajar, la economía que está muy debilitada y tenemos que trabajar, y una lucha también contra la corrupción.
Efectivamente, porque en estos últimos videos observábamos de que están advirtiendo de que ya no estarían en condiciones de pagar los impuestos, ya sean municipales o los tributos nacionales, por decirlo así. Sí, eso es una de las protestas, una de las medidas que se va a tomar, porque aquí nos encontramos con esta realidad. Hay empresas que aún no pudieron cerrar su pago de salario de marzo, o sea, pagaron una parte, otra parte dejaron pendiente. Ayer se terminó el mes de abril, comenzamos el mes de mayo y la gente no está en condiciones de pagar sueldo. ¿Y cuál es la realidad que hay en la otra vereda, en el sector público? Ellos sí están cobrando los sueldos, o sea, se cobran los sueldos en fecha, no hay atraso, los servicios, o sea, se está cobrando todo como si fuese que la economía está todavía en movimiento y las cosas están bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que la gente demasiado siente y protesta ante esa situación, esa diferencia de que por un lado hay sectores que no consiguen llegar a fin de mes y por otro lado hay sectores que sí están cobrando sin ningún problema y en esas condiciones, claro, es fácil estar en cuarentena o estar en su casa porque uno no tiene necesidades, o sea, tiene su presupuesto mensual cubierto. Y en el otro lado, nosotros tenemos que salir por una cuestión de necesidad también a pelear y a buscar una alternativa para seguir subsistiendo, seguir trabajando, porque no queremos también quemar nuestro buen nombre con nuestros proveedores, con nuestros locatarios de los locales alquilados y con toda la gente que depende de nosotros en los diferentes rubros y negocios. Ahora, don Iván, la propuesta concreta es tratar de acceder a créditos blandos, a periodos de gracia para tratar de sostener un poquito la actividad y bueno, luego tratar de recuperar el movimiento comercial, porque de repente uno dice Ciudad del Este y lo vincula directamente con el comercio de electrónica, en fin, pero la actividad es inmensa, afecta a todos los rubros, incluso profesionales independientes también. Sí, es así. Los profesionales independientes también vinieron junto a nosotros y hay que aclarar un tema importante también. No es solo Ciudad del Este. En Ciudad del Este comenzó las protestas y los videos y los reclamos. Pero esto ya no es Ciudad del Este, son casi todas las pymes del Paraguay, como te mencioné, de los diferentes departamentos. Sí. Hay gremios de abogados que se acercaron junto a nosotros, gremios de profesionales de la salud, odontólogos y otras especialidades de la salud que también quieren sumarse a la protesta y buscar soluciones. Entonces lo que nosotros hoy estamos haciendo es canalizar todo eso y viabilizar eso al gobierno. Tenemos propuestas que nosotros queremos presentar como medida, porque nosotros no queremos una política de choque, no queremos un enfrentamiento con el gobierno en donde eso genere más inestabilidad de la que tenemos, porque ese no es el camino. Nosotros queremos soluciones y colaborar a esas soluciones y juntos llevar esta carga que es muy pesada para todos y es algo que nunca hemos vivido, ¿verdad? Entonces nosotros queremos ayudar y colaborar. Estamos pidiendo créditos accesibles con 2 años de gracia. Ahora ya estamos pidiendo intereses cero, ya no más intereses preferencial, sino que es interés 0% de interés, porque en estas condiciones, como no hay previsibilidad de que esto se va a normalizar, no es un costo más pagar intereses de nuevo. También estamos pidiendo que la política o los índices crediticios cambien, porque el criterio que sigue teniendo el banco para otorgar los créditos siguen siendo criterios que uno tiene en tiempo de paz, como si fuese que uno está operando tranquilamente. Ellos te piden no tener malas referencias, no estar en Inforcom, no estar atrasado en tus cuentas, y esta situación nos imposibilitó de ser sujeto de crédito, porque todos le estamos debiendo a nuestros proveedores, estamos con nuestro alquiler atrasado, que más que menos tiene cuentas atrasadas, y eso nos descalifica a nosotros para las operaciones de crédito. También estamos buscando un canal de conversación con las empresas que manejan información confidencial y en especial con la empresa Inforcom, quien es la que tiene el dominio en ese sector, para que reconsidere algunas medidas
que nos afecta enormemente y nos descalifica a nosotros de manera automática para los créditos. Y sobre este punto, si me permitís, quería hacer un poco una explicación. Sí, lo escucho. ¿Puedo? Sí, gracias. El Infocomm tiene un sistema de precalificación, por así llamarlo, un sistema de riesgo, que lo que busca es evitar el endeudamiento compulsivo de un sujeto. Eso ellos le llaman faja. La faja está compuesta de la letra A, que es la mejor calificación, y hasta la última letra del abecedario, que es la peor calificación. Sí. Pero los bancos toman de referencia esa faja sin que uno haya entrado ya en mora o pasado los 60 o los 90 días, que creo que es cuando se te puede incluir en la base o en la nómina de clientes morosos. Pero esa faja que toman de referencia para los créditos es muy sensible. ¿Y por qué es sensible? Si yo tengo una o dos consultas en el mes referente a mi persona, ya me hace perder una o dos letras en esa faja. Si tengo 5 o 6 consultas, llego a perder hasta 6 letras en esa faja. Cuando se van perdiendo letras en esa unidad de medida, en esa faja que ellos le llaman, eso automáticamente ya levanta una alerta que el cliente está buscando un endeudamiento compulsivo. Y eso no descalifica automáticamente para ser sujeto de crédito. Hay que replantear ese análisis de riesgo que hacen las entidades y precisamente totalmente tomar en cuenta que estamos en una situación de pandemia. Sí, ese análisis es absurdo en esta situación, porque los comerciantes trabajamos con cheque, nosotros pagamos con cheque a los proveedores. Los proveedores van y redescuentan esos cheques en los bancos, financieras, para obtener financiamiento. Bueno, cada una de las financieras hace una consulta de Infocomm. Cada consulta nos afecta en la calificación y vamos bajando en el orden de las letras, y eso nos perjudica. Entonces cualquier comerciante sí o sí va a tener 5 consultas de Infocomm, y eso automáticamente hace que bajemos en ese criterio de la faja en nuestra calificación por un supuesto endeudamiento compulsivo, y nos descalifican de crédito sin que hayamos entrado en mora. Esa faja solamente recupera su lugar, o sea, vos vas recuperando esas letras que perdiste si en 30 días nadie más consulta sobre vos, o sea, si no hay una nueva consulta sobre tu persona. Entonces, ese criterio hay que ver con esta empresa Infocomm, que es una empresa del sector privado, que modifique ese criterio o que haga un paréntesis. Por eso es importante el diálogo. Se me está yendo el tiempo, don Iván, pero vamos a seguir muy de cerca el reclamo de ustedes, así como está señalando, no solamente de los comerciantes, trabajadores de Ciudad del Este, sino prácticamente a nivel país. Le agradezco por de pronto y seguiremos en contacto. Muy gentil. Muchas gracias. Iván Airaldi, empresario de Ciudad del Este. 18:50, a la pausa. Y sigue largando su porquería, la nueva fábrica, y ahora ya cubre todo el otro lado de la calle, que no podemos pasar más porque el líquido sale todo en la ruta, lavan sus porquerías y sale todo ya en la calle, no se puede pasar más. Mira cómo está pidiendo socorro los pescados. Miren, gente, por favor, ya no da más. Ya no da más esto, pobre animal. Gente, hagan su trabajo. Gente del Estado, del municipio de Limpio, hagan su trabajo. El fiscal del medio ambiente, vengan por favor acá en Laguna Cerro de Piquetecue Limpio. Miren, por favor, ya es una vergüenza para la ciudad de Limpio y de Piquetecue, de la Laguna Cerro. Gente, por favor. Y sigue largando su porquería, la nueva fábrica, y ahora ya cubre todo. 18:56 minutos, quédense con nosotros, ya en instantes llega a 24 horas por el SNT y C9N, y sobre todo este anuncio que va a realizar el ministro de Salud Pública, el doctor Julio Mazzoleni.
la cuarentena inteligente a aplicarse a partir del próximo lunes 4 de mayo, precisamente en que se anuncia la reactivación de algunas tareas, algunas actividades precisamente también a nivel de nuestro país en este 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador, que sin dudas nos sorprende de una manera bastante distinta. Pero aquí un pequeño homenaje al trabajador en su día. Primero de mayo. Hoy recordamos el Día del Trabajador con un sabor distinto, amargo para muchos. En la actualidad tenemos 88.000 compatriotas con suspensión laboral, más de 2.000 denuncias por despidos injustificados y cerca de 6.000 empresas están al borde de la quiebra. En esta fecha simbólica, el equipo de C9N les hace llegar las felicitaciones a todos los que se encuentran hoy trabajando: médicos, enfermeros, policías, militares, comercios de primera necesidad, periodistas, colegas nuestros. ¡Feliz día para todos! Una frase que un emprendedor ve oportunidades en donde otros solo ven problemas. Así que nos gustaría enviar un mensaje de aliento a todos los que se vieron afectados por la crisis. Una pandemia invadió al mundo entero y así como en Paraguay, muchos otros países están pasando por situaciones similares y nos animamos a decir que hasta peores. A pesar de las adversidades, hoy es tiempo de reinventarse y de salir adelante, Paraguay. ¡Feliz día a pesar de todo! Y como siempre, saldremos adelante juntos.